Hola, bienvenidos. Soy Augusto Miguel Martínez Charris y en este video voy a hablar sobre cómo la educación virtual ha venido cambiando la manera en que aprendemos y enseñamos en la universidad. También vamos a ver cómo la inteligencia artificial está comenzando a tener un papel importante como herramienta para innovar en la educación. Durante este video me voy a centrar en dos preguntas que me parecen clave para arrancar. ¿Por qué es necesario contextualizar el aprendizaje que se imparte en el aula y cómo incide la IA en la organización de los procesos de innovación y creatividad de contenidos? Para intentar responder eso, me voy a apoyar principalmente en los trabajos de Salado Rodríguez del 2020, Sanabria Cárdenas del 2020 y Venegas Ramos del 2020, junto con otros textos académicos que fui consultando. Contextualizar el aprendizaje al final es algo bastante sencillo de entender. Se trata de conectar lo que se enseña con la realidad del estudiante, con su entorno, con lo que vive a diario, con su contexto social y cultural. Y hoy en día, claramente también lo digital. Porque ignorar ese lado digital en la universidad es casi como formar a alguien para un mundo que ya ni existe. Salado Rodríguez de 2020 explican que la llegada de las TIC a la educación ha cambiado bastante la forma en que se enseña y se aprende. A partir de ahí también han surgido muchas discusiones sobre qué tipo de competencias deberían desarrollar las universidades. Ellos mismos mencionan que cada vez que se apuesta más por modelos basados en competencias, donde uno de los objetivos principales es que el estudiante logre aprender a aprender, no solo para el momento, sino para como algo que le sirva a lo largo de su vida. Salvador Rodríguez del 2020. Por otro lado, Sanabria Cárdenas del 2020 plantea que la educación virtual le da al estudiante más control sobre su propio proceso, puede organizar su tiempo, decidir cómo estudiar y elegir los recursos que mejor le funcionen. Eso en teoría lo convierte en el centro del aprendizaje, como quien dice, el protagonista. Pero ahí también hay un detalle. Si lo que está viendo no tiene relación con su realidad, todo ese potencial se pierde un poco. Ya Vanegas Ramos del 2020 lo plantea de una forma más directa. Aprender en línea implica cambiar el rol del estudiante. No es solo recibir información y ya, sino participar, construir conocimientos con otros, y para que eso funcione se necesitan habilidades como la autodisciplina, el autoaprendizaje y sobre todo un pensamiento más crítico y reflexivo. La educación virtual no es simplemente trasladar una clase de salón a una pantalla, va mucho más que eso, implica repensar cómo se aprende, cómo se organiza el proceso y cómo el estudiante se relaciona con el conocimiento. Sanabria Cárdenas 2020 habla de cómo los modelos de diseño instruccional en educación a distancia han sido evolucionando con el tiempo. En lo que él llama el modelo de cuarta generación, el estudiante empieza a ocupar el centro del proceso y el docente ya no es el que lo sabe todo y lo dicta, sino que pasa a ser más que un guía o facilitador. Algo importante que plantea es que la idea de distancia va perdiendo peso, porque el aprendizaje se traslada a espacios más personales, como el llamado entorno personal de aprendizaje o PLEC, por sus siglas en inglés. Y después viene el modelo de quinta generación que propone algo todavía más ambicioso, un entorno inteligente donde tanto docentes como tutores van ajustando las actividades y la forma de enseñar según las competencias que se requieren desarrollar. Sanabria, Cárdenas 2020. Ahora bien, Salado Rodríguez 2020 encontraron algo que no era tan obvio, que usar tecnología constantemente no garantiza por sí solo que el aprendizaje sea mejor. Uno podría asumir que los estudiantes virtuales son más hábiles en herramientas digitales y después así, pero lo que realmente llamó la atención fue que mostraron un pensamiento crítico más desarrollado que sus pares presenciales. Eso dice bastante, sugiere que la educación virtual, cuando está bien diseñada, puede ir más allá que transmitir información y construir y formar habilidades cognitivas más complejas. Pero no todo es color de rosa. Los mismos Salados Rodríguez 2020 señalan que en muchos casos las TIC terminan siendo solo un soporte para metodologías de siempre sin que realmente se aproveche su potencial para hacer las cosas de otra manera y ese es precisamente el punto donde muchas instituciones educativas están fallando. En la educación virtual hay tres cosas que van muy conectadas entre sí. El estudiante, que es como el centro de todo, el docente que acompaña el proceso y las herramientas tecnológicas que al final son las que permiten que todo funcione y se conecte. Según Venegas Ramos 2020, el estudiante en este tipo de modalidad tiene que trabajar bastante por su cuenta, sobre todo en la autodisciplina y el autoaprendizaje. También se espera que tenga una postura más crítica, que no se quede solo en lo que le dan, sino que analice, reflexione y además sepa trabajar con otros. Es decir, no es alguien que solo recibe información y ya, sino que participa de verdad y se hace responsable de su proceso.
Esto incluye lo académico, pero también lo personal y lo profesional, aprovechando el tiempo y los recursos que tiene a la mano. Por el lado del docente, Sanabria Cárdenas 2020 comenta que su rol ha cambiado bastante con el tiempo, ya no se trata solo de transmitir información, ahora más bien cumple un papel de guía como un mentor o tutor. Acompaña, orienta y trata de dar herramientas para que el estudiante pueda avanzar por su cuenta. También necesita ser organizado, plantear bien lo que hace y ajustar las actividades según el contexto. Y algo que pesa bastante es cómo se comunica, sobre todo cuando le toca manejar o moderar espacios virtuales. Y hay otro punto que entra aquí, que es la evaluación continua. Sanabria Cárdenas 20 dice que cuando se hace bien, funciona mejor en los entornos virtuales. Tiene sentido porque le permite al estudiante ir viendo cómo va y hacer ajustes en el camino sin tener que esperar hasta el final. Además, lo involucra más en su propio proceso, lo hace parte activa de alguien que solo recibe resultados. La inteligencia artificial está cambiando bastante la forma en que los docentes preparan sus contenidos y cómo los estudiantes los reciben. Más que verla como un problema, se puede entender como una herramienta que ayuda a personalizar el aprendizaje, a hacerlo más completo y también más fácil de hacer. Salado Rodríguez 2020 mencionan que la alfabetización digital no se trata solo de saber usar herramientas o teclear, sino de entender las ideas detrás de la información. Es decir, no basta con encontrar datos, también hay que saber qué hacer con ellos y cómo darles un sentido. En ese punto, la IA puede ser útil porque permite manejar mucha información, encontrar patrones y resumirla, lo que al final ayuda a desarrollar un pensamiento más crítico. Por su parte, Venegas Ramos 2020 comenta que el uso de las herramientas y aplicaciones web es bastante útil en los procesos de formación en entornos virtuales. Ahí entran cosas como los gestores bibliográficos y las plataformas para organizar información que hoy en día están muy apoyadas por la IA y facilitan mucho el trabajo. Ahora, desde el lado ético, usar IA en educación también implica ciertas responsabilidades. No es solo usarla y ya, hay que ser claros con la fuente, respetar las autorías de otros y revisar bien la información que se genera. Como dice Salado Rodríguez 2020, la alfabetización digital en la educación superior tiene que ver con aprender a usar bien las infotecnologías y también cómo responder de forma crítica a toda la información que recibimos que cada vez es más y más compleja. Hoy en día, tanto los docentes como los estudiantes tienen a la mano varias estrategias que ayudan a manejar mejor el aprendizaje en entornos digitales. Por ejemplo, Sanabria Cárdenas 2020 habla del uso de mapas conceptuales que se van ajustando con el tiempo. La idea es que el estudiante no haga un solo mapa ya, sino que lo vaya construyendo y corrigiendo poco a poco. Con la retroalimentación del docente en ese proceso se puede detectar errores en las relaciones entre ideas y también se da espacio para que el estudiante piense sobre cómo está aprendiendo. Al final, tanto los mapas conceptuales como la retroalimentación terminan siendo herramientas bastante útiles para aprender a aprender. Sobre la retroalimentación, Sanabria Cárdenas 2020 menciona que debería ser asertiva, es decir, hecha con respeto y teniendo en cuenta el contexto. También tendría que ser coherente, motivadora y en cierta forma sugerente para que el estudiante se anime a hacer cambios o corregir lo que sea necesario. Esa comunicación entre docente y estudiante, más que todo cuando es constante, termina siendo la clave de la educación. A lo largo de este recorrido se ha ido viendo que la educación virtual no es algo secundario ni una opción de respaldo, sino más bien un modelo educativo con sus propias bases y muchas posibilidades por aprovechar. Contextualizar el aprendizaje resulta clave porque ayuda a conectar lo que se aprende con la realidad de cada estudiante. Eso hace que el aprendizaje tenga más sentido y no se quede solo en lo teórico. Por otro lado, la IA aporta bastante en términos de innovación y creatividad en los contenidos, aunque todo depende de cómo se use. Si no hay criterio ético ni pensamiento crítico, pierde ese valor. En lo personal, este proceso me ha hecho pensar bastante sobre mi forma de aprender, me ha hecho ver la importancia de la autodisciplina, de usar bien las herramientas digitales y no tomarlas a la ligera. También de entender que el docente virtual no está ahí solo para evaluar, sino que realmente es un apoyo en todo proceso. Al final, las competencias digitales no son el objetivo principal, sino una herramienta para construir conocimiento en un entorno que cambia todo el tiempo. Siguiendo Sanabria Cárdenas 2020, las universidades deberían enfocarse más en formar profesionales que sepan aprender por sí mismos y para que eso pase también las mismas universidades tienen que adaptarse y aprender sobre ese proceso.